Bienvenidos a otra edición más de Mystery Books. Y en este video hoy les voy a hablar de mis lecturas que he tenido desde que inició el año hasta ahorita. Pues bueno, mi balance de lecturas. Sí, ya sé, estamos en julio, pero ¿qué? Al final de cuentas, ese balance desde enero hasta junio, incluyendo los de junio, obviamente. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Mientras prepárate una taza de café, que esto se va a poner muy, muy, muy bueno. Y vamos a comenzar precisamente con nuestro amigo Stephen King. Sí, ya sé, los tengo hartos con este libro, pero lo acabo de terminar en enero, o sea, tengo que anunciarlo con pompa, ¿verdad? La verdad es que este es uno de los libros que más me ha costado leer. Bueno, no, hay otro. Pero la verdad es que es súper bueno. Una vez que termino o una vez que te adentras en la historia, se pone muy interesante y tiene uno de los finales quizás muy triste para mí porque marca dos situaciones ahí en las cuales muchos adultos nos identificamos porque hay dos etapas del libro que marca muy bien. La primera es la etapa de la niñez, cuando terminas la niñez y comienzas a crecer, en donde todos tus amigos se van, desaparecen quizás en algún momento y posiblemente nunca los vuelvas a ver. Y la segunda etapa ya es la etapa de los adultos, el reencuentro de esas viejas amistades y que posiblemente después de ese reencuentro muy difícilmente te los vuelvas a encontrar. Precioso en cuanto a esa parte de la construcción del trama. Creo que entiendo por qué muchos adultos se pueden identificar con It, más allá del terror, más allá de esas escenas polémicas que trae el libro. Eh, Creo que es un libro que en esas dos acciones atrapan mucho al lector y hace sentir y pensar cosas que muchas veces no nos atrevemos a decir. Bueno, el segundo libro que leí es este, Cómo acercarnos a la astronomía por bueno, ya, la fallecida Julieta Fierro. Un libro en donde precisamente es literatura netamente científica, bueno, no es netamente científica, pero sí es libro en el cual nosotros nos podemos acercar de una forma más tranquila a la literatura, a la ciencia, básicamente, en esta cuestión de la astronomía. La verdad que el libro es muy sencillo, muy fácil de comprender, trae datos muy básicos, pero incluso datos interesantes que pueden ayudarte a comenzar a escribir una novela de ciencia ficción. Se los recomiendo. Cómo acercarse a la astronomía de Julieta Fierro. Otro de los libros que terminé ya hace tiempo, precisamente es el de Lewis Carroll, precisamente Alicia en el País de las Maravillas. Solamente es. Este libro trae recompilaciones de dos cuentos más, bueno, de un cuento más, que es Alicia a través del espejo. Y bueno, el otro que es el juego de la lógica, que realmente pues no tiene mucho de cuentos, sino que son problemas matemáticos precisamente para trabajar la mente, ¿no? Y bueno, leí Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que, bueno, esta edición Fractales, que a pesar de que se ve bonita por fuera, he escuchado que trae muchos libros, la historia está recortada y que las traducciones son muy malas. La verdad, el libro lo compré para mi hija, terminé leyéndolo. Hay vocabulario que realmente se me hacen para mí demasiado raros. Y tenía que tener ahí también el diccionario. Y a la hora de contárselo a mi hija o leyéndoselo a mi hija, tenía que ir buscando algunas palabras que fueran muy diferentes o que tuvieran un sinónimo para que lo entendiera mi hija, porque así me pasaba, me preguntaba, entonces antes de irlo leyendo, yo revisando las palabras. Pero la verdad es que la historia en sí es muy interesante. Eh, Más que nada parece un sueño lo que está viviendo Alicia, precisamente en ese país de las maravillas, en el cual pues creo que trae un conflicto ahí el personaje de Alicia entre estudiar, me parece, no recuerdo ahorita muy bien, eh, o pasar ya a otra etapa de su vida. Más pareciera que Alicia está abrumada de su vida y quisiera
escapar de la realidad, ¿no? Y entonces a través del conejo blanco se le brinda esa oportunidad de salir. Pero en realidad pues está muy, muy bueno, muy interesante. Realmente es un escritor que creo que terminaré de leer el siguiente de Alicia a través del espejo en algún momento. Entonces, pues no lo descarto, la verdad. Y si hay alguna mejor edición, obviamente la leeré, ¿sí? Otro de los libros o de las historias que leí precisamente fue Narnia de S.C. Lewis. Obviamente no me leí toda la crónica de Narnia, pues son 7 libros que no son tan largos como tal, pero sí me leí el libro de El león, la bruja y el ropero. Que el ropero no sale mucho, ¿verdad? Y que ahorita estoy leyendo El sobrino del mago. ¿Por qué lo leí ahí así? Porque, bueno, las dos, tanto el león, la bruja y el ropero, como el sobrino del mago, son dos introducciones al mundo de Narnia. Entonces, a mí, en lo parecer, creo que opto más que nada por leer de esa forma Narnia, ¿no? Para poderme introducir a lo que es este fantástico mundo de las crónicas de Narnia. Y ya posteriormente seguiré la lectura como tal de los siguientes dos o siguientes libros, como es el caballo y su muchacho, El príncipe Caspian, la travesía del viajero del alba, La silla de plata, La última batalla. Y por último, leeré Tres formas de escribir para niños, porque quizás en algún momento me sienta a escribir algún cuento para niños. Entonces, la verdad es que la historia me pareció muy buena, muy interesante. Más allá de la analogía del cristianismo y de la muerte de Aslan, dando pauta a observar, ¿no?, la muerte de Jesucristo, y que los dos tienen el significado de que Cristo murió por toda la humanidad y que Aslan murió eh, precisamente por un niño que había cometido una falta muy grave en el país de Narnia. Eh, la historia me cuenta, la historia cuenta precisamente la vida de cuatro niños, ¿sí? Y en el cual, como ya hay una reseña también en este canal sobre Narnia, uno de los protagonistas llamada Edmund, la verdad es todo lo que se puede esperar de una persona egocéntrica. Es la parte, creo que quizás no central, pero sí la parte en el que como una persona de esa naturaleza puede cambiar y transformar su vida a través de acciones o a través de el pensamiento, no el pensamiento, sino que revelando su naturaleza y permitiendo así cambiar su forma de ser. Eh, Me gustó, creo que no esperaba yo el libro como tal, me lo imaginaba un poco más como las películas, eh, pero pues al final de cuentas sí terminó gustando, no tanto como, obviamente, ¿no? Como el señor R.R. Martin, que sus libros de, de épicos que tiene escrito, eh, no quizás a ese grado, obviamente esta es literatura más infantil, quizás por eso todavía no termina de acomodar conmigo, tanto como Alicia en el País de las Maravillas, como las Crónicas de Narnia. Sin embargo, pues está interesante, está bonita, está para que tú tienes un hijo, una hija, puedes comprársela libremente, ¿no? Y podérsela leer. A pesar de que fíjate que dice que es una traducción actualizada, eh, la verdad es que también me costó un poco la forma en cómo escribe C.S. Lewis a la hora de que porque estos libros se los voy contando a mi hija, se los voy leyendo a mi hija, y igual había palabras que tenía que irselas cambiando porque eh, a veces me preguntaba qué significaba esto, qué significaba aquello. Entonces, pues ya, ¿no? Yo tenía que ir en ese momento cambiándole o parafraseando la lectura, ¿no? Pero no en todos, ¿no? Pero sí es una buena opción para leerles a sus hijos. También otro de las lecturas que acabo de terminar precisamente este mes de junio que acaba de pasar es El desafío de Matlock, que también tengo una reseña en el canal y precisamente habla de la de un profesor de literatura que se ve envuelto en una trama dentro de su universidad, en donde ocurre pues asesinatos, ocurren violencias extremas, ¿no? Entonces el gobierno le pide a él que investigue estos asuntos, más bien que se infiltre
en esta organización secreta que hay dentro de la universidad. Y entonces, Matlock pasa por una serie de situaciones en la cual los llevan a explotarlo hasta el límite para que al final pudiera deshacer o eliminar esta organización criminal. Muy interesante, muy buena historia, aunque los primeros 3 capítulos, como ya antes mencioné, muy lentas, pero después del tercer capítulo las cosas van muy, muy, muy rápido. Entonces, esa es una buena lectura si te gusta el crimen, si te gusta, bueno, no el crimen, todo esto del espionaje, todo esto de organizaciones secretas, ese libro es para ti definitivamente. Y bueno, también he leído, así porque el canal se llama Mystery Books, no podíamos leer algo que no tenga que ver precisamente con, pues, la literatura de digital. Para ello estuve leyendo precisamente estas novelas, estos cuentos de H.P. Lovecraft, La muerte del monstruo, que también tengo un shorts por ahí en YouTube. eh, y precisamente cuenta la historia de un pueblo que se ve sofocado por la amenaza de un monstruo, el cual cuando llegan allá al lugar donde está el monstruo no encuentran absolutamente nada. Es un cuento muy, muy corto, interesante, de un suspenso, en el cual te puedes leer en un par de minutos, y que yo te invito a que si no has leído Lovecraft, esto es un buen comienzo para comenzar con H.P. Lovecraft. Otro de los relatos que leí se llama El Libro, y este habla de un personaje que encuentra un libro misterioso con un lenguaje o una escritura también de la misma magnitud misteriosa, en el cual se dedica a investigar, ¿no?, el libro. Este relato realmente termina de una forma, pues, abrupta, ¿no? De repente, y con un final que al final, con un final que tú tienes que interpretar. Parte de Lovecraft, el terror eh, cósmico que representa, ¿no? Entonces, la verdad es que te invito a que lo leas también. Es un relato que puede ayudarte a entrar al misterio de Lovecraft. Otro de los relatos que también leí fue Memoria. Esto habla, bueno, el narrador cuenta la historia de la humanidad, de lo que le pasó a la humanidad, eh, y habla precisamente de vestigios, habla acerca de ciudades que alguna vez fueron, y hace la comparación que lo único que quedó de la humanidad o los restos de la humanidad son los simios. Un relato, yo creo que uno de los favoritos que leí en este mes, bueno, en estos últimos 6 meses, muy interesante, ¿no? Eh, También parte de Lovecraft, ¿no? El misterio que hay. Todos estos relatos son relativamente cortos, muy, muy cortos. Y continuando con Lovecraft, eh, La Cueva Secreta. Creo que de todos los relatos de Lovecraft que leí, este es el que más me conmovió. No en el sentido de que escribiera algo que pudiera conmover, sino por el final que tiene este libro. Y bueno, este relato, ¿no? Este cuento. Claro, hay que entender que este relato lo escribió un niño de 8 años, 10 años más o menos. Y para ser honesto, creo que la imaginación de Lovecraft desde que era pequeño era muy interesante. Y bueno, esto relata la historia de dos hermanos que encuentran una especie de cueva en su casa, me parece, y que deciden irla a explorar y encuentran un final fatídico. Entonces, yo te invito a leerlo. Este sí es el más corto de todos. Realmente me conmovió el final. Y bueno, para terminar esta parte de libros de este mes, me encontré con este relato de Stephen King, Laurie, que al principio pensé, como había dicho, que este era un caballo. No, era un perro. Al principio de la historia, la verdad es que no me llamaba nada la atención, pero
precisamente a la mitad de la historia se descubre la mano de Stephen King como tal. Ay, perdón por eso, es un gallo que anda por aquí cantando. Ya saben, los gallos no se les puede evitar que canten. Realmente es un final triste. Bueno, no es final triste. Sí hay fin, bueno, sí está triste. Y eso me da la sensación de que Stephen King andaba melancólico cuando escribió este libro. Si ustedes ya han leído a Laure, déjenmelo en los comentarios y díganme qué les pareció. Y cualquiera de los libros que acabo de mencionar, díganme si ya lo han leído, coméntenme qué tal les gustó, no les gustó, no lo han leído. Déjenlo en las cajas de los comentarios, sería de interesante leerlos. Y bueno, eso sería todo. Díganme ustedes qué tal les pareció, cómo ven el balance de lectura. Como ya comenté, soy un lector un poco lento. Obviamente con todas las cosas que uno hace. Em, y pues bueno, eso es todo, queridos lectores. Díganme qué tal les pareció, qué tanto ustedes han leído. ¿Le han leído más? ¿Qué libros me recomiendan para leerlo? Al final de cuentas, pues esto para esto es una comunidad lectora dedicada a intercambiar ideas, a intercambiar opiniones, a intercambiar libros si es posible. Nos estamos viendo hasta la próxima. Recuerden, yo soy Mystery Boots y nos vemos en la próxima edición.